teología, que básicamente se trata de un estudio de Dios. Hemos dicho que a Dios no lo podemos estudiar como estudiamos cualquier otra cosa en la naturaleza, porque Dios es superior, está por encima de esta idea de que Dios está por encima de todo y separado de todo lo que es su creación. Se le ha dado el nombre de trascendencia de Dios, trascendencia de Dios. Pero Dios ha dicho que también Él se preocupa por sus criaturas y que Él está, por ejemplo, en medio de su pueblo. Este concepto de que Dios esté en medio de nosotros, los teólogos le han dado el nombre de inmanencia. Trascendencia, separación superior. Inmanencia, que Dios está entre nosotros. Y entonces hemos dicho, a Dios no lo podemos estudiar, pero lo que sí podemos hacer es estudiar, analizar lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo a través de la historia, y eso que Él ha dicho, las maneras en que Él se ha manifestado a sus criaturas, lo conocemos como la revelación de Dios, una santa revelación de Dios. Eso sí podemos estudiar, podemos analizar, y pues le pedimos a Dios que Él aclare nuestros pensamientos, porque una cosa son los hechos que están ahí y otra cosa es que podamos nosotros hacer una lectura correcta, una interpretación correcta de esos hechos, de esas realidades, de todo lo que Dios ha querido revelarnos acerca de Él. Entonces, hemos abordado el tema de los atributos de Dios. Y la semana anterior cubrimos este espacio, esta forma en que Dios se ha mostrado a nosotros en su sabiduría. Ahora veamos un poquito un concepto que es muy fundamental, que Dios es justo. Dios es justo. Y su justicia es perfecta. El mundo que Dios hizo es un mundo que tiene una estructura moral. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Todo depende de nuestro creador. Dios nos ha hecho con esta capacidad de discernimiento moral. Y entonces nosotros pues discriminamos entre lo justo, lo injusto desde nuestra propia perspectiva. Y normalmente nuestra perspectiva tiene que ver con algo externo, es decir, con una ley, con una norma, con un principio. Pero establecemos esa discriminación desde esta perspectiva de que hay algo afuera que es la norma, que es el punto de referencia. En cuanto a Dios, Él no se maneja así, porque Dios es en sí mismo, Él en su naturaleza, en su carácter, justo. Todo lo que es contrario a su naturaleza es injusto. El punto de referencia es el mismo. La razón de tener un criterio moral es el mismo, y no ninguna cosa de afuera, a diferencia de nosotros. Dios es en sí mismo la razón de todo lo que es justo o es injusto. Él lo establece, y no lo establece por una norma externa, lo establece por lo que Él es en sí mismo, en esencia, su carácter, su naturaleza. Entonces, veamos lo que la Escritura tiene que decirnos respecto
respecto a esto, vamos a leer Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Okay, vamos a buscar el libro de Ezequiel, el gran profeta Ezequiel. Cuando se piensa en Ezequiel, siempre la imagen central es el gran valle de los huesos secos. Pero vamos a ver, ¿qué dice Ezequiel 18:4? Amén. Amén. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ahí nos da una noción de la justicia de Dios. Él nunca puede cometer algo que sea injusto. A cada uno le da lo que realmente merece. El alma que pecare morirá. Ahora esto nos trae a la mente, ¿no? O sea que cada uno lleva sus propias culpas, ¿correcto? Sí. Pero el concepto más amplio, todos hemos pecado. Entonces, todos estamos bajo sentencia de muerte. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 18, leamos el verso 19 al 21. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tremendo, ¿no? Dios es justo. Ahora, una de las cosas que mencionamos la clase anterior es que, sin embargo, de esta responsabilidad personal sobre palabras, pensamientos, conductas, Dios nos ha hecho de tal manera que nuestras decisiones cuentan. Y nosotros sí podemos afectar la vida de otros con nuestras decisiones. ¿Esto es justo o es injusto? Bueno, es simplemente una realidad. Les mencionaba, y probablemente ustedes conocen muchos casos de padres que han traído mucho sufrimiento a su hogar por causa de su conducta pecaminosa. Pero ¿quién ha pecado? Como decían en el tiempo de Jesús, este o sus padres. Las consecuencias del pecado siempre van a estar presentes. No podemos nosotros evitar. Queremos nosotros, quisiéramos, ¿no es cierto?, en nuestra ignorancia, pensar que nuestra conducta no va a tener una consecuencia. Y nos equivocamos. Para bien o para mal, nuestra conducta, nuestro comportamiento siempre traerá su consecuencia de vida. ¿Sí? El que obra mal, las consecuencias vendrán en mal. Y el que obra bien, las consecuencias vendrán en bien. Pues ese es el término general. Porque ustedes estarán pensando, bueno, a veces nos portamos bien y vienen males. Ese es otro tema que podemos tratar a su debido tiempo, pero Jaimito tiene una consulta, pregunta o comentario. Bueno, ambas cosas, todos, gracias de estar en el curso se va despegando bastante nuestras vidas. Si nos vamos a Mateo 5:45, y decíamos, ¿no? Había hermanos que visitaban y decían, pero si Dios no hace excepción de personas, pues a eso son los ¿por qué hace eso?
Dice salir el sol para buenos y malos, y así, justos y injustos. Pero aquí está la clase. Lo que dice Ezequiel 18:4. El power. O sea, que debemos pensar, lo que usted dice, pastor, yo le digo cada cosa, lo que yo sembré. Estoy pagando mi vida. Porque de Dios nadie se burla, porque el hombre siembra eso cosecha. Porque Dios es justo y porque Dios ha establecido un orden moral en la creación. Dios ha establecido, y ese orden moral establecido por Dios no surge de nada externo a sí mismo, sino de su propia naturaleza. Entonces, eso nos ayuda mucho porque vivimos en un mundo lleno de confusiones. Que la cultura, que la ciencia, que esto, que lo otro, que la política, bueno, un mundo de posibilidades. Pero siempre el centro será Dios. ¿Qué tiene que decir Dios a mí? Habíamos mencionado en la clase anterior que lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y entonces entramos en una grande confusión. ¿Qué es bueno, qué es malo? Dios lo determina, ¿no? Lo determina por su propia naturaleza. Pero ahí mismo, en ese mismo capítulo de Ezequiel, ahora los versos 29 y 30. Versos 29 y 30. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová del Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Siempre la iniquidad será causa de ruina. Pero el Señor dice que debemos corregir eso. Dice que la justicia siempre está casi, digamos, como un equivalente de eso, de rectitud moral, justicia. Entonces, ¿quién establece esa línea recta? Perdón, esa línea recta de justicia que no tengo recta. Vamos a suponer que esto está rectito. Esta línea recta no lo establece el hombre, lo establece Dios. Porque Dios es justo. Y Él establece, digo, la normativa. Él establece la ley. Él dice lo que es bueno, es malo, lo que es correcto, incorrecto. Y eso es a la luz de su propia naturaleza. Nosotros, muchas veces, nos estamos guiando por nuestra conciencia. El problema es que nuestra conciencia no siempre funciona bien a causa de los efectos destructivos del pecado. Pero de todas maneras esa conciencia está en todo ser humano. Y normalmente entendemos que Dios puso esa conciencia. Y esa conciencia, si no hubiese sido contaminada por pecado, siempre estaría mostrándonos o diciéndonos, aprobándonos si hemos actuado bien o hemos actuado mal. El problema está que muchas veces nuestra conciencia ha tenido una formación cultural. La cultura nos ha dicho qué es bueno, qué es malo. Pero hay que preguntar, ¿la cultura tiene razón en esta discriminación? Hay muchas veces sí. Matar es malo y la ley civil establece un castigo para que mata. Robar es malo. Hay una normativa. Pero cuando hablamos de términos, digamos, religiosos, personas han nacido en culturas que adoran ídolos y les parece normal, les parece correcto, y por eso cada pueblo
con sus dioses. Pero, normal para quién? Para esa cultura. Y si esa cultura se pone a la luz de la justicia de Dios, entonces aparece que esa conducta no es recta delante de Dios, que juzga todas las cosas. Y que Dios llama a abandonar la idolatría. Entonces eso hace un choque en la mente, el corazón y la conciencia de los individuos que han crecido en esos ambientes, que creen normal y natural en ciertas cosas. Siempre el inicio, el fin de todo será Dios mismo. Y una aplicación para nosotros sería a ver que nuestra cultura considera bueno, correcto de ser. Y cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que hay pecados culturales, sabemos que Dios los rechaza. Entonces, aquí encontramos esta cultura. Dios es justo. La cultura ha sido formada por la costumbre, que no conoce plenamente a Dios, tiene una noción de Dios, pero no conoce a Dios. Entonces ellos han aprobado, aún la ley de alguna manera justifica la costumbre, ¿no es cierto? Hay leyes cuyo fundamento es la costumbre de un pueblo, pero es la costumbre. Y cuando contrastamos esa costumbre con la palabra de Dios, muchas veces hay un impacto que nos trae la conciencia de que eso está mal. Y entonces ahí está el gran desafío para los cristianos, porque conocemos más al Señor, conocemos más su palabra y empezamos a hacer distancia contra una cultura que ha formado sus valores no a la luz de la palabra de Dios, sino a la luz de las costumbres de los seres. Y ahí viene esa lucha, ¿no? Estos cristianos parecen antisociales. ¿Por qué? Porque no concuerdan con ciertas cosas que son normales y naturales de la sociedad. Pero ¿quién juzga? ¿La sociedad, un grupo de legisladores, un grupo de jueces? Aquí viene el desafío. Dios solo es. En muchos momentos de nuestra vida, y hay un escrito, no recuerdo el nombre del autor, que habla acerca de esta lucha, ¿no? Muchas veces los creyentes vamos a estar en contra de la cultura, en contra de cosas que hace la cultura, porque entendemos que delante de Dios eso no es correcto. Muchas otras veces nos vamos a encontrar que nosotros somos parte de una cultura y es natural. Puede ser el carnaval. Carnaval es parte de la cultura de nuestros pueblos. Solo por mencionar una cosita un poco para inquietarnos, ¿no? El carnaval de Guarata es totalmente al carnaval de Ambato. Por ejemplo, en Ambato se ha forjado una cultura del carnaval, donde es prohibido el uso del agua. Es prohibido.
Acá es una zafarrancho. Entonces, crecemos en estos ambientes culturales y muchas veces conocemos estas realidades de que Dios es justo, Él es la norma, Él es la regla. Esto está mal y entonces empezamos a distanciarnos de la cultura. Otras veces no tenemos problema en cuanto a prácticas culturales que son propias nuestras y que no está reñido por la ley de Dios. En ese sentido, como que también somos consumidores de esa cultura. Un ejemplo sencillo. Aquí en nuestro país tenemos una forma cultural de realizar un matrimonio. Pero esta forma occidental de practicar, realizar el matrimonio, es distinto en otras partes del mundo. Entonces a nosotros nos pareciera un poco raro, ¿no? Los judíos mismos tienen otra forma de celebrar un matrimonio. Y nosotros es su forma. Y nosotros tenemos acá una forma que nos parece decente. En términos generales, decente, ¿no? Hacemos una fiesta. Nuestros indígenas hacen una fiesta que dura 7 días. ¿No? Tienen el Cora y el Coyishka, tienen sus formas. Nosotros la nuestra. El vestido de blanco y los anillos y esto y todo. Y no tenemos nada reñido, ¿no es cierto? Pues la Escritura dice que el hombre debe contraer matrimonio a su debido tiempo, ¿no es cierto? Con una sola mujer. Un hombre con una mujer. ¿Quién ha dicho? Dios ha dicho que es un hombre. Que se vista de blanco y vaya y que haya una fiesta y que haya un anillo. La Escritura no nos dice. Es la cultura que ha establecido esta especie de normativa, ¿no es cierto? Aquí encontramos un punto donde somos parte de la cultura y nos damos cuenta que eso no está reñido con lo que conocemos. ¿Sí? En otros momentos nosotros nos damos cuenta que la cultura tiene que cambiar, porque Dios dice que algo está mal. Y entonces nosotros nos encontramos en el punto de luchar contra la cultura. Todo este tipo de cuestiones que suceden a nuestro alrededor se resuelven cuando descubrimos que Dios es justo y que Él es la norma para todo. Para todo. Y esto a nosotros, los seres humanos del siglo XXI, es un desafío. Porque la cultura que ha sido afectada por el pecado, poco a poco va minando aquellas cosas que Dios ha establecido como norma. Un ejemplo extraído del mismo matrimonio. Dios ha establecido el matrimonio sea un hombre y una mujer. Pero ahora hay movimientos que están patrocinando otro tipo de matrimonio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprobar, vamos a ser tolerantes, ¿qué vamos a hacer? Los cristianos tenemos que enfrentar esas realidades. ¿Y qué vamos a exponer? Vamos a exponer estas verdades que me parecen solo Dios. Y Dios no
puede bendecir algo que sea contrario a las cosas como Él ha hecho. Y claro, entonces hay legislaciones donde tratan de obligar que no se discrimine al deseo de que dos hombres quieran unirse a Dios. Entonces, si yo estuviera en una cultura como Estados Unidos en Europa, si un representante eclesiástico no quiere oficiar una boda, dos personas de mismo sexo puede ser denunciado y puede ir a la cárcel. Entonces, ¿qué va a hacer el cristiano? ¿Hago lo que la cultura me está tratando de imponer o hago lo que Dios me dice? Porque Dios es justo. Y a través de la historia nosotros vemos los que han conocido a Dios han tenido que enfrentar esta realidad. ¿Qué es justo y qué no es justo? Y Dios ha defendido siempre su justicia. Y ha defendido a quienes armonizan en su conducta con la justicia de Dios. Pero continuamos. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Yo soy establezco la justicia. Sofonías 3:5. Sofonías 3:5. ¿Alguien encontró? Sofonías 3:5. No hace iniquidad, por la mañana saca a la luz su juicio y nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios es justo. Ya hemos dicho que su justicia está establecida por quién es Él y no por una norma externa a Él. Salmo 89:14. Salmo 89:14. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio. Es el fundamento de su trono. Esto debería darnos un santo temor delante de Dios. ¿Por qué? Vivimos en un ambiente muy injusto. Hay muchas injusticias. Y a veces nos sentimos impotentes. Porque quisiéramos ver que la justicia prevalece. Pero a veces no es así. Para el daño y mal de toda una sociedad. ¿Okay? Veamos Romanos 14, versos 10 al 12. Romanos 14, versos 10 al 12. Tantas clases de idiomas,
Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Romanos 14. Ay, perdón, estoy mal. 14. Romanos 14, versos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Cuando lo bendecía, no respondía con respeto. Cuando sufría, no regresaba, sino que decidía su causa al que juzga con justicia. Al que juzga, Dios es justo. ¿Qué tiene que ver con eso? Número 1. Dios nunca hará excepción de personas. Todos. Hay personas que no sé por qué se chiflan, ¿no? De nosotros. Pero había una hermanita. Hermanitas. Y uno tiene que tener paciencia porque muchas de esas actitudes surgen de un desconocimiento de quién es Dios, desconocimiento de la palabra de Dios. Y la hermanita venía con esos aires de orgullo. Es que yo soy la consentida del Señor. Yo digo que Yo soy la consentida del Señor. Así que tú solo usted no puede decirme nada. Caramba. ¿Qué tal esa actitud, no? Esta hermana empezó a producir un conflicto dentro de la iglesia. Y como pastor yo tenía que intervenir. Y ella y su esposo me llamaron a una reunión. Pero yo sabía que la hermanita ya tenía estas. Ella era la consentida y entonces había un tratamiento particular para ella y discriminatorio para los demás. Venía de una familia rica y todo lo demás. Pero dame paciencia. Y ella estaba en la tarea. Interesante, yo había entrado a ayudar. O sea, estaba en los primeros años. Yo no había sido nombrado pastor oficialmente de la iglesia. La iglesia me había pedido que les ayudara. Y yo dije, yo necesito orar porque tengo que renunciar a un ministerio internacional para ser pastor. Entonces, yo necesito un tiempo para orar, pensar y a ver si como familia podemos aceptar ese tremendo desafío. Estamos en ese proceso. Y aparece este hermano. Yo soy la consentida del Señor. Y por lo tanto, yo quiero que mi esposo sea el pastor.
deseos son deseos. Y entonces yo dije, bueno, vamos a reunirnos, pues. Y entonces, miren ustedes, cuando yo llegué, ella y su esposo de rodillas estaban orando. O sea, me impresiona. Estaban orando. Y yo, ¿qué hice toda la noche? Solo pensar. Un desafío nuevo para mí. A ver, ¿es cierto que Dios tiene sus consentidos y los demás un comportamiento común? ¿O no? ¿O aquí hay algo que no está funcionando bien? Bueno, Dios es justo. El único que pone la norma es Él. Y Él actúa igual para todos. Él no tiene ni consentidos, porque hijo consentido vergüenza a su padre. ¿No es cierto? Bueno, ya, para hacer corta la historia, nos reunimos y lo que yo les dije es, miren, aquí no es una cuestión de una lucha por el poder. Porque, claro, la iglesia que nos invitó era considerada la iglesia de la crema y nata de Amado. Era una iglesia de élite, ¿no? Los cristianos ricos de Amado iban a parar ahí, entonces había muchos intereses. Entonces me reuní, hablamos, y yo le dije, mire, hermanos, aquí no se trata de una lucha por el poder. Aquí se trata de que Dios es el Señor de su iglesia. Y Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere hacer. Yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Vamos a ver lo que la asamblea decide. Y yo espero que esa asamblea sea sensible a la voz del Señor. Porque es muy fácil que una iglesia se contamine con los procedimientos culturales. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura que hace mucho énfasis en la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia, definida de manera muy sencilla, la voz del pueblo es la voz de Dios. Tremendo, ¿no? Caramba, la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea que si el pueblo decide cualquier cosa, aunque sea contrario a la palabra de Dios, está bien. La iglesia puede equivocarse. Desafío. ¿Qué pasó? Y yo les dije claramente a los hermanos, si yo vengo aquí es para servir. Nunca me van a ver a mí tratando de defender un puesto. El Señor sostiene a los que quiere sostener. Y yo voy a ser muy sensible. Así, si yo me pongo a la pelea,
acordé lo que pasó allá con Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés era manso, pero nunca faltaron los rebeldes. Y Moisés dijo, tranquilos, no me puede parar, presentémonos delante de Dios. Y que él diga, se cumpla. Y Dios se enojó mucho por eso. Dios es justo. Dios da un trato igual a todos. Y Dios va a dar su aprobación a los que viven conforme a sus normas. Y va a desaprobar a cualquiera que le contradice. A cualquiera. Y hablando lo mismo de Moisés, ¿se acuerdan? Aunque era el hombre más manso de aquel entonces, un rato se desconectó y se enojó. Y en vez de tocar la roca, no me has honrado. Y por tanto tú no vas a entrar. ¿Qué tal? Wow, eso es tremendo, es para dejarle quietito a uno, ¿no es cierto? Déjale así quietito. No, pero es que es Moisés y esto y lo demás. Dios es justo, que no hace ninguna discriminación. Y muchas veces Dios es mucho más radical y severo con aquellos que están llamados a ser, porque se supone que deben dar ejemplo. Están llamados a dar ejemplo. Cuando uno piensa en eso, empieza a aplaudir con las rodillas. No hay nadie que pueda decir que va a ser juzgado con normas distintas. Todos por igual. Y el alma que pecare, esa morirá. El que comete injusticia va a recibir la retribución de esa injusticia que ha cometido. Y el que hace justicia va a ser también premiado por lo que hace. Porque Dios es justo. Y aplicándonos a nosotros, ¿cierto? Si Dios es justo y Él es el que establece la norma para que haya justicia, nosotros siempre tendremos que referirnos a lo que Él ha establecido y no a lo que nosotros pensamos. Porque nosotros sí tenemos esa tendencia a tener nuestros preferidos. Y cuando tenemos esa tendencia a tener nuestros preferidos, entonces al preferido le aplicamos una norma más suave, ¿sí o no? Y al que no me cae bien, una norma más dura. Y eso causa resentimiento. ¿Sí o no? Eso causa mucho resentimiento. Fíjense ustedes en hijos de una misma familia. Que el papá es muy condescendiente con el sinvergüenza de Bob que se parece a él. Y es muy demasiado duro con el otro que se parece a la mamá, que es la esposa. Dios no hace esa discriminación.
eso tiene dos dimensiones. La una nos produce mucha paz, mucha tranquilidad. Honré mi causa en las manos de que aquel que juzga correcto. Y la otra, santo temor de Dios. Santo temor de Dios. Entonces, justo. Y hay que temerle a Él. Porque cuando Él decide juzgar, es muy severo. ¿Qué quiere decir? Que uno puede llorar, chillar y batallar y decir, no, y esto y el otro, ponerle peros, tratar de justificar algo. Dios no se va a dejar impresionar, ni nunca se deja impresionar. Dios sabe lo que es correcto y Él siempre va a hacer lo correcto y siempre va a respaldar lo que es correcto y justo, porque Dios es justo. Pastor, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó con lo que estaba ¿Con qué? con la pelucona? Siempre fue un dolor de cabeza. Por esas ínfulas quiso promover una división dentro de la congregación, pero Dios no lo permitió y más bien Dios lo sacó de ahí. Lo sacó de ahí fue por otros motivos. Fue a parar a los Estados Unidos y la iglesia quedó en santa paz. Pero son desafíos, sí. Y son experiencias. Y uno aprende. Y uno aprende que lo mejor es ponerse en las manos de Dios. Y no ponerse uno a defender ni posiciones ni intereses. Nada. Cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo hace. Y es mejor aplicar al corazón lo que el Señor dice. Humíllese pues bajo la poderosa. Humíllese. Quien venga con esos aires de orgullo, de que yo soy, de que aquí mando porque yo conozco más, porque yo tengo más, se las va a encontrar con aquel que juzga con justicia. Y aquel debe saber que Dios está en contra de los que tienen esas siglas de orgullo. Tenemos 3 minutos. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre este gran tema de que Dios es justo? Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Yo sé que el Señor nos trata a todos de la misma manera, pero yo me viene esta duda, ¿no? Dice la palabra del Señor que Juan era su discípulo amado. ¿Se refiere a algún sentimiento distinto al que tenía con los demás discípulos o es algo espiritual? A ver, miren. El Señor nos ha mostrado tener un corazón abierto. Y los discípulos tenían la libertad. Y quienes tomaron la iniciativa, y disfrutaron, descubrieron que el Señor no los rechaza. Porque aquí encontramos, ¿no es cierto? El Señor estaba abierto, pero Juan se atreve
Los otros fueron un poco así. ¿No es cierto? Judas era amado también por el Señor. Y Judas lo traicionó. Aquí el detalle es la relación. Si yo quiero y me acerco, el Señor no me va a decir, no, a ti no. Tú te acercas, Dios te lo pide. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces es esa dinámica de esa relación. Juan tomó la iniciativa y se dejó amar. Permitió que Dios expresara un amor mucho más cercano con él. Y eso es bueno. ¿Sí? Y el Señor también le dio algunas concesiones. Pero eso lo habría podido hacer cualquier otro, ¿no? Cualquier otro. El Señor estaba abierto. Ahora la otra dimensión es ¿por qué a mí y no por qué al otro? Ahí entramos ya en una dimensión secreta. Ya. Hay cosas que solo están en la mente y en el corazón del Señor. Porque el Señor me llamó a mí desde el vientre de mi madre para darme una función y no a mi hermano. Él eso sí, yo no sé. Que él haya estado abierto, sí. Y que él, mis hermanos sean todavía libres para escoger lo que quieran, pueden ser. Pero no sé por qué a mí siempre me dio esta cosita, esta inclinación desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque me empezó a gustar la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo era el único que le gustaba ir con mi papá, que terminó siendo un bombero cristiano. ¿Por qué? Porque yo y no los otros. Esas son las cosas que yo no puedo decir absolutamente nada. Eso está en el corazón de alguien. Los que son casados, ¿no? ¿Por qué escogieron a la persona que decidieron casarse como cónyuge? ¿Por qué? ¿El por qué lo sabe usted? ¿No es cierto? ¿Por qué lo sabe usted? Porque pudo haber tenido novios que sean más guapos, más adinerados, y simplemente no les nació y se acabó. Le nació por este otro. Y llegaron al matrimonio. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende a Dios cuando Dios dice, yo me he escogido a algunos para mí? Por mí mismo, porque yo soy así. Y a otros los he dejado libres para que piensen de mí y hagan como quieran. ¿Se acuerdan? Entonces ahí entramos en este gran misterio del escogimiento de Dios. Pero el Señor dice claramente, el que a mí viene, yo no lo he hecho claro. Y el que quiere intimar conmigo, que lo haga. Punto. ¿Sí? El amor es amor así, cuando hay esa espontaneidad. El amor a la fuerza es una violación a la voluntad humana. Pero la fuerza del amor construye una relación sólida. Hay muchas cosas que nunca descubriremos aquí. Y nos vamos a quedar con esa cosa. Nos meteremos allá. Porque Dios nos escogió a nosotros que probablemente somos más malos que otros. Vaya usted a saber. Hay que preguntarle a él. Gracias, hermano.